Buenos días, soy Gilberto Cantú y les voy a hablar de mi proyecto que es evaluar la factibilidad de construir un nuevo aeropuerto al sur de Nuevo León. Durante la presentación les voy a hablar sobre el abstract, la introducción, el estado del arte de la temática, hipótesis, objetivos, la justificación del proyecto, la metodología que utilicé, los beneficios, los recursos, el cronograma propuesto, resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones. Bueno, básicamente el abstract trata de que los principales usuarios o las principales personas que utilizan el aeropuerto del norte son personas residentes de la ciudad de San Pedro o de los ejecutivos extranjeros, que la mayoría son de Estados Unidos, y que al estar lejos del aeropuerto tardan aproximadamente 50 minutos en ir y venir. Es por esta razón que se hizo una propuesta de un nuevo aeropuerto cerca de las personas de quienes realmente lo utilizan para ahorrar su tiempo de traslado. Para hacer esto, se estudiará la factibilidad de la edificación mediante encuestas dirigidas hacia estos usos del aeropuerto norte y Mariano Escobedo. Para tener la idea del crecimiento, del crecimiento de la población, en el 2020 se realizaron 37.900 vuelos en el aeropuerto del norte contra los 69.300 del aeropuerto Mariano Escobedo. También, según la INEGI, en el 2015, la zona metropolitana de Monterrey tenía 5.100.000 personas aproximadamente. En el 2020, 5.800.000 personas, y se espera que para el 2025 haya aproximadamente 6 millones de personas. Entonces, sí se muestra o sí se observa el crecimiento de la población en los próximos años. El fin de esta investigación es que al haber un nuevo aeropuerto, un tercer aeropuerto, se descongestionen las arterias principales de la ciudad, lo que provocará pues, menos tráfico dentro de la ciudad, dentro de las avenidas, y que las personas se tarden menos tiempo en ir y venir desde ese aeropuerto. El estado del arte de la temática, la última vez que se hizo un aeropuerto en Nuevo León fue en la construcción del Mariano Escobedo en 1970. A partir de ahí ya no se han hecho más construcciones de aeropuertos. La más cercana sería la idea que tenía Samuel García, el gobernador de Nuevo León, de construir un aeropuerto transfronterizo en Colombia, al norte de Nuevo León. También se muestra que Monterrey es una ciudad atractiva para pues, atraer fuentes de inversión de inversión para aeropuertos. Por ejemplo, Vinci Airports compró el 30% de las acciones de OMA, la operadora del aeropuerto de Mariano Escobedo, y ha invertido cerca de 820 millones de dólares. También se ha visto en construcción de aeropuertos, la mayoría en los techos de los hospitales o también de servicios privados de personas ejecutivas o para fines turísticos lucrativos. Entonces, la hipótesis es que la construcción de un nuevo aeropuerto al sur de Nuevo León reducirá el tiempo de traslado de los usuarios y descongestionará las avenidas de la ciudad. El objetivo general de este proyecto es determinar si es factible o no es factible la construcción de este nuevo aeropuerto para disminuir el tiempo de traslado de tráfico hacia y desde el aeropuerto a San Pedro de Garza García. De aquí se desglosan 3 objetivos específicos: analizar cuántos usuarios utilizan el aeropuerto del norte y el Mariano Escobedo, descubrir las limitantes de esta construcción y finalmente proponer la construcción. Para el objetivo específico número 1 de analizar cuántos usuarios utilizan el aeropuerto, se implementó una encuesta hacia la comunidad, los usuarios y trabajadores del aeropuerto. Para el objetivo número 2 de descubrir las limitantes, se investigó que se necesita, que una de las limitantes es el terreno adecuado, pues no solamente es la pista, sino que debe ser lo suficientemente amplio para acomodar las pistas, terminales, hangares, calles de rodaje, las torres de control, bordos, estaciones meteorológicas, además de tener pensado el espacio para próximas ampliaciones. También las restricciones ambientales, pues con la construcción del nuevo aeropuerto se genera más contaminación del aire, contaminación de ruido, y se va a tener una problemática con los ecosistemas y las comunidades locales. El financiamiento, pues se debe de demostrar la viabilidad económica del proyecto, que sí puede ser
sustentable. Hablando ahora de las licencias y permisos, es el tiempo en que se tardará obtener estos permisos, la infraestructura existente, o sea, si existen carreteras que conectan el aeropuerto con la ciudad, si hay transporte público, ferrocarriles, la electricidad, los servicios y por último la opinión pública y la comunidad local, que es importante involucrar a la comunidad para ver su opinión. La justificación del proyecto es que ahorita la región está experimentando un crecimiento económico significativo, pues un nuevo aeropuerto facilita la expansión de la conectividad y un flujo de negocios, también además de que impulsa la economía local y regional. Además, los dos aeropuertos existentes están presentando ya congestión y limitaciones en la capacidad que se reflejan demoras. Y como se mencionó, que el crecimiento de la población proyectado pues, va a superar ahora la infraestructura de la ciudad y del aeropuerto. Entonces, la metodología que se utilizó son cuatro fases. La número 1 es la planificación y reparación. En este se le hará todo lo relacionado al tema. Se van a buscar en artículos, revistas, etc. En la fase 2, la recopilación de datos. Se obtendrán datos gráficos y topográficos para ver la zona en la que se construirá el aeropuerto, los datos demográficos y socioeconómicos para estudiar la demanda del transporte aéreo, de cómo se va a organizar, y reunir información sobre las regulaciones y los requisitos legales que también tiene que ver con todos los permisos y las licencias. La fase 3, que es del análisis y la evaluación. Aquí se observará la parte económica, la parte costosa, bueno, la parte del costo y la financiera. Se evaluará el impacto ambiental y social. Se hará el análisis de la demanda de transporte aéreo. Aquí es donde se tiene planeada hacer la encuesta dirigida a los usuarios. Y por último, evaluar la infraestructura de transporte existente, si es cómo llegan al aeropuerto, qué carreteras pueden utilizar. Y por último, el informe final y las conclusiones, pues se resumirá, se organizará las conclusiones y recomendaciones que se hagan de acuerdo a lo investigado. Entonces, los beneficios de construir un nuevo aeropuerto es que mejorará la accesibilidad, pues un aeropuerto del sur de Nuevo León conectará, bueno, no sí conectará a la ciudad y al resto del país, sino que también las empresas ubicadas en esta área se, se verían beneficiadas por la estimulación del desarrollo económico en esta región. También la descongestión de los aeropuertos existentes, pues reduciría la cantidad de personas que utilizan el aeropuerto del norte y el aeropuerto de Mariano Escobedo. El desarrollo regional que va de la mano con la mejora de la accesibilidad, la diversificación de opciones de viaje y la mejora de la movilidad regional. Entonces los recursos que se utilizarán es, por ejemplo, el equipo de expertos, ya sea arquitectos, ingenieros que tienen que demostrar o analizar el diseño de las instalaciones, ya sea las pistas, los terminales, torres de control, el rodaje, que todo que esté bien hecho. El estudios de viabilidad y análisis, en este caso se requieren recursos financieros para llevar a cabo estos estudios que proporcionarán la base para respaldar la propuesta. También la adquisición de terrenos. La mayoría de los aeropuertos del país se utilizan terrenos federales y ya se hacen convenios o contratos con el sector privado, con el estatal, municipal. De igual forma, pues involucra el financiamiento, ya sea por la inyección económica privada o pública. Ahora, en el cronograma también se realizó en 4 fases: la planificación y preparación en 2 semanas, la recopilación de datos en 4, el análisis y la evaluación en 6, y el informe final de conclusiones en 2 semanas. Aquí se muestra el tiempo aproximado y las tareas que se realizaron durante todo el proyecto. Bueno, llegando a los resultados y la discusión,
En la gráfica podemos ver que en el 2022, en el 2022, en todos los meses del año hubo menos flujo de pasajeros en el aeropuerto de Mariano Escobedo que en lo que se lleva del 2023. Así se ve la demanda de vuelos, es que está en crecimiento. Además, en el primer semestre del año, el tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Mariano Escobedo internacionales, o sea, que vienen fuera de México, subió un 43% respecto al año pasado. Y una razón más es que, un dato más, es que Viva Aerobús, que es la aerolínea con base en Nuevo León, en Monterrey, presentará un aumento de capacidad del 23%, que son 2.5 millones de asientos más de lo que operarán en 2023. Estos fueron los resultados de las encuestas que se realizaron en el aeropuerto del norte. Se entregó a los hangares del aeropuerto, en la terminal, en restaurantes cerca del aeropuerto, alrededor. Entonces, se ve que la mayoría de las personas utilizan su auto propio o un servicio privado que termina siendo también un automóvil. Cuando las personas consideran que no hay tráfico, tardan entre 40 y más de una hora de camino a su casa del aeropuerto. Y cuando consideran que sí hay tráfico, tardan más de hora y media. Aquí se puede observar que la mayoría de las personas que viajan al aeropuerto del norte lo utilizan 3 veces al mes. Y la mayoría considera que está poco y ligeramente saturado el aeropuerto del norte. Pues tienen opiniones acerca de que se tarda mucho, se tardan en despegar, si ven mucha cantidad de aviones en plataforma, etc. Entonces, aquí viene la parte de la inversión. Se tomó en comparación la construcción del Aeropuerto Internacional Mar de Cortés, ubicado en Sonora, hecho en 2009, con un costo de 585 millones de pesos. Y también se tomó en consideración el aeropuerto de Texcoco, el que se canceló, con un costo de 113 mil millones de pesos en 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Principalmente se tenía la idea de que el nuevo aeropuerto estuviera ubicado cerca de la carretera nacional, a un costado. Eh, Sin embargo, durante el análisis se observó que no hay lugar cerca de la carretera lo suficientemente cerca, o sea, a menos de una hora y media, lo suficientemente plano y con la suficiente distancia en línea recta, con la capacidad de recibir un PC-24, un Cessna 560, un Phenom 100, que estas son las aeronaves pequeñas más comunes o que más frecuentan en el aeropuerto del norte. Entonces, si estas no tienen la capacidad para aterrizar en un nuevo aeropuerto que sería, las grandes no, mucho menos tendrán la capacidad. Es por esto que se pensó en la idea de utilizar mejor un aeropuerto, un aeródromo que ya estuviera hecho. Solamente meterle inyección de capital para remodelarlo, y se utilizó como referencia la remodelación del AIFA, que antes era una base militar allá en Ciudad de México. Esta remodelación tuvo un costo de 74 mil millones de pesos, y también se tomó como referencia la remodelación de las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que costó aproximadamente 600 millones de pesos. Ah, aquí es importante mencionar que que el aeródromo de Cadereyta es el que se va a utilizar, o que se pensó poder remodelar. Y está aproximadamente a una hora y media de la ciudad de Monterrey. En conclusión, la construcción de un nuevo aeropuerto sur Nuevo León es necesario, pero aún no es factible, ya que, por ejemplo, el año pasado el presupuesto de Nuevo León fue de 118 mil millones de pesos, y si se toma como referencia la construcción del aeropuerto de Texcoco de 113 mil millones de pesos, se habla de que más del 90% del presupuesto para la entidad se va en un aeropuerto. Entonces esto no es factible, no es factible. Y como recomendación es que el gobierno de Nuevo León
haga equipo con el gobierno de Coahuila para repartir gastos en la remodelación del aeropuerto de Plan de Guadalupe, que se ubica en Saltillo y se encuentra a 1 hora y cuarto de la ciudad si se utiliza la autopista. Esto también va a aminorar la carga vehicular en las arterias principales, lo que disminuiría el tráfico y la sobrecarga de vuelos en la ciudad de Monterrey. Gracias por su atención.